queremos hablar de música y de un disco que salía a la venta hace nada, justamente el día 1 de este mes de junio, y que a su autor le conocéis de sobra, es Raúl, bueno, Raúl Fuentes, Raúl de toda la vida. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pero estábamos con esta historia, ¿no? Porque he visto que tu página web sí que es Raúl Fuentes, sí. En Facebook también eres Raúl Fuentes cantante. Raúl Fuentes cantante, ¿sabes? Claro, oye, porque lo de Raúl, te conocemos como Raúl, pero claro, a la hora de buscar en internet eso ya se complica mucho. Es un poco sobre más todo complicado. Con el futbolista, ¿no? Eso es, sí, sí. De hecho, en alguna entrevista últimamente me han dicho, no, Raúl González. Digo, no, yo de fútbol poquito, o sea que... De fútbol poco, ¿no? Poco más bien nada. ¿No? ¿Por qué no te gusta? ¿Porque no has jugado? Porque... No, gustarme sí, pero no jugarlo nada. Nada, ¿no? Tengo dos patas derechas o dos izquierdas, como claro, se vea. Tú buscas Raúl, ¿no? De repente te sale la información de Raúl y le preguntas a Raúl, oye, que he oído por ahí que te gusta mucho viajar a Tailandia. Y digo, no he estado nunca, ¿no? Estas cosas suele pasar, sí. Bueno, Contramarea se llama este trabajo. ¿Por qué? ¿Tiene, no sé, ir a la contra de algo o no tiene nada que ver? A la contra de todo. Según está ahora mismo el mercado musical o incluso simplemente la sociedad, creo que sacar un disco en las condiciones en las que tenemos el mercado es complicado. Así que es un poco ir a contramarea de los elementos, pero peleando con mucha ilusión por este sexto álbum. Sexto álbum, efectivamente ya ha llovido, hoy está lloviendo, por cierto, en Madrid, en casi toda España, lo suyo, parece mentira que estemos en junio, desde ese año 2000 fue, ¿no? Cuando de repente pegaste el pelotazo, ¿verdad? Se te escuchaba en todas partes, ese sueño, su boca, se convirtió en canción del verano, que yo creo que todavía se puede decir que existía la canción del verano, últimamente menos, los 2 últimos 3 años ya no estaba tan claro la cosa. ¿Cómo fue para ti aquello? Pues fue un cambio de vida, radical totalmente. Ten en cuenta que yo era pues, bueno, una persona normal, con mi trabajo normal, que me dedicaba a la música más bien como hobby. Y de repente te dan la oportunidad de presentarte en la preselección del Festival de Eurovisión, que aunque bueno, no ganamos, quedamos segundos, pero aquel sueño en su boca de repente, poquitos meses después, se convirtió en todo un hit de las terrazas, de las pistas de baile y de cualquier emisora de radio, ¿no? Y la verdad es que fue un pedazo de gusto el de repente poder transformar tu vida con tu gran sueño, con tu gran ilusión, que es la música. Todos cantamos y bailamos esa canción y a partir de ahí te conocimos efectivamente y a ti te cambió la vida, como dices, a todos los niveles, porque además tú en ese momento vivías en Vitoria. En Vitoria, supongo, ¿no? Yo vivía en Vitoria y llevaba una vida bastante bueno, pues... Aparte que eras todavía muy joven también y no sé, en fin, no sé si vivías pegado a papá y mamá o no, pero no sé. Sí, nada, yo además vivía con mi madre y trabajaba con mi madre. Entonces era prácticamente pues eso, una unión 24 horas al día. Y de repente empiezas a viajar, a descubrir mundo y a darte cuenta de que lo que para ti ha sido toda la vida un hobby se ha convertido en una profesión y que se te están abriendo puertas, ventanas y de todo, ¿no? para poder promocionarte. Y bueno, esta fue tu vida a partir de entonces, decidiste que este era tu camino profesional, porque cantarías desde siempre, ¿o cómo? Sí, ¿Cómo cantar desde pequeño, pero un hobby nada más. Pero en tu familia hay gente que canta y que se dedica a esto, ¿no? Que va. Hemos sido familia humilde, normal de toda la vida y con trabajos normales y de repente, pues, bueno, te dieron la oportunidad porque vieron algo. Bueno, porque vieron algo y porque cantas. Había alguien en la discográfica, ¿no? que de repente descubrió que se podía hacer muchas cosas y ya son 11 años de trayectoria, son 6 discos en el mercado, más de 1.800.000 discos vendidos en todo el mundo y ahora pues bueno, comenzando de nuevo con la promoción a ver si conseguimos que este Contramarea sea de nuevo un éxito. Contramarea, la verdad es que empieza además el disco con una canción que verdaderamente es como una apuesta, no sé si arriesgada, pero sorprende. Mucho. Sorprende mucho. Háblame, por favor, de este tema, de esta primera canción de Se nos rompió el amor, que además lo has extraído como sencillo, me parece, del álbum, que es efectivamente el Se nos rompió el amor que estamos acostumbrados a escucharlo en la voz de Rocío Jurado. Sí. Una voz potente, una voz fuerte, qué responsabilidad femenina. Esto, ¿no? Y era un riesgo que queríamos correr, pero bueno, al principio pensábamos que iba a ser un tema que únicamente íbamos a incluir como, bueno, pues un bonus track de algo diferente. Pero cuando empiezas a hacer una encuesta entre la familia, entre los amigos, entre la gente del medio y de repente descubrían este tema, decían, esto es una bomba, es un pelotazo y te estás mostrando como un artista diferente, estás mostrando otro registro distinto al que el público está acostumbrado. Y como mínimo, después de este silencio, digamos, de lanzamiento de álbums, va a ser impactante para todo el mundo. A mí me gustaría que lo escucháramos un poco. Estamos viendo el vídeo, por favor, vamos a dejarlo en total. Estamos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno.
A ver, no es que pensáramos que Raúl cantaba mal, ni muchísimo menos, porque todos sabíamos que cantaba bien, pero es cierto que este tipo de canciones permiten, supongo, unos registros que aquí lo estamos comprobando. Y vaya, que se queda uno como diciendo, qué barbaridad, ¿no? Qué bueno, me alegro. Creo, ¿eh? No sé. Me alegro porque esta es una de esas espinitas clavadas que tienen los artistas y yo llevaba muchos años diciendo, vale, me parece muy bien que a la gente le hayan gustado mis temas de baile, las baladas y tal, pero necesito que la gente descubra al Raúl más fuerte, más potente, más interpretativo y sobre todo su registro vocal. Y de repente, que después de 11 años, que ya es tiempo, por fin la gente diga... Pero joder, bueno, pues, ¿cómo canta este chico? Sí, eso la verdad que para mí es un paso importante. ¿Y por qué esta canción, precisamente? Yo tengo un cuaderno en casa que llevo muchos años escribiéndolo, un cuaderno en el que apuntas ideas de canciones, de videoclips, de fotos, frases de estas que crees que en cierta manera te pueden marcar a nivel personal y profesional. Y una de esas frases que una vez colgué fue en una de las hojas canciones que algún día me gustaría hacer. Ajá. Y de repente, cuando estábamos cerrando el repertorio de este álbum, miré ese cuaderno, llegué a esa hoja concreta y vi que uno de los temas era este. Y me parecía que podía estar muy acorde en relación a cómo era el resto del álbum, por su intensidad, por el estilo pop rock que habíamos incluido en los demás temas. Me pareció una buena idea versionar este Se nos rompió el amor al siglo XXI. Que entiendo que tú escuchas todo tipo de música y que también a Rocío Jurado, lógicamente, con estas canciones impresionantes. Yo he sido siempre un gran admirador de las grandes voces. Y me ha gustado mucho Camilo VI, me ha gustado Nino Bravo, Pablo Abraira. Y evidentemente las mujeres tienen sobre todo grandes registros agudos y bueno, y quién no puede recordar la potencia y la intensidad de la voz de Rocío Jurado. Pero dime la verdad, que tú cuando llegas ahora que estás en promoción del disco y llegas a las radios, a las teles y tal, y hay como cierto escepticismo con esto. ¿Cómo? ¿Que Raúl ha hecho qué? Una versión de la canción de Rocío Jurado y todo el mundo. Sí. Hasta que escucha la canción, que yo creo que entonces cambia un poco la cosa. Pero tú esto lo estás notando. Sí, sí que es cierto que al principio la gente cuando dices, no, Raúl ha hecho una versión de este tema de Rocío Jurado, es como, ¿pero qué hay? Rocío Jurado era y es la más grande y evidentemente pues estar a su altura. En ningún momento se ha pretendido estar a su altura, simplemente se ha querido hacer un pequeño tributo a su trayectoria, a nuestra propia admiración hacia ella y lo hemos hecho con todo el cariño, el respeto y bueno, el cariño también por supuesto a sus fans. Entonces sí que es cierto que al principio la gente está un poquito reticente ante la versión del tema y sin embargo una vez que lo escuchan la gente les sorprende y de momento la crítica está siendo bastante positiva. Y en Facebook y todo eso bien, ¿no? Muy bien, encantado. También es importante echar un vistazo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo es el resto del disco? Pues es un poquito más pop rock que los anteriores, como te decía antes. Ten en cuenta que el público también me ha visto siempre muy latino, muy de pista de baile y ahora digamos que es un poco más urbano, es un poco más directo a la gente de la calle, para que se sientan más identificados probablemente que con los discos anteriores. Y esto ha sido pues porque uno como artista tiene necesidades de cambiar, de renovarse y de probar estilos diferentes. Y creo que después de 4 años de silencio era un álbum que me apetecía mucho trabajarlo y descubrirlo de esta forma. Has tenido tiempo para pensarlo, para reflexionar y bueno, pues para decir a ver cómo lo vamos a pelear luego también en el día a día, porque como tú dices el panorama la verdad es que no está nada fácil. Y es complicado además, ¿no? Si estás acostumbrado a un estilo musical, el cambiar el concepto del público y de artista a veces es complicado, pero bueno, parece que de momento el resultado está siendo bueno. Y en estos 4 años, aparte de pensar en el disco, no sé, ¿a qué te has dedicado? ¿Que has hecho alguna otra cosa? Creo que cocinas muy bien, no sé si has cocinado mucho. Bueno, sí, es lo que tiene vivir solo. Al final, bueno, la verdad es que siempre me he defendido bastante bien en la cocina, pero últimamente hasta estoy experimentando en libros y en cosas de internet, buscando cosas. Y cosas de estas así ya como casi Adrià y tal. No vamos a llegar a tanto. ¿Y la tortilla de patata? Y la tortilla de patata, fenomenal. ¿Pero llamas a tu madre cuando no te sale algo o cómo haces? Sí, hay muchas recetas que lo primero que haces es llamar a mamá porque decir, bueno, ya que no estoy en casa por los viajes y demás, por lo menos que la comida intente ser lo más casera posible. Bien, oye, eso está bien, lo de cocinar en casa y demás, y dedicarse a otras cosas, porque efectivamente además hay que coger fuerzas, no para la promoción, vale, pero para lo que conlleva ahora hacer un disco, porque me imagino
que la idea es hacer conciertos, ¿no? Sobre todo de cara al verano. Claro, estamos... ¿Cómo está el tema este de conciertos? Estamos, ya hemos empezado un poco con los conciertos y estamos ahí pues combinando la promoción con los conciertos en relación bueno... Pero tú que has vendido muchos discos, que has hecho muchos conciertos en su momento hace 10 años, o sea, ¿comparas, digamos, lo que pasa ahora con lo que tú viviste hace 10 años o incluso hace 8 o 6? Y tú ves perfectamente cómo ha cambiado esto, es decir, en muy poco tiempo. Muchísimo. Claro, porque tú tienes una perspectiva de 10 años y dices, ¿cómo es posible? La verdad es que, bueno, ahora mismo, como se dice, el país está en crisis, pero la música lleva muchos años más en crisis. Creo que vamos a echarle un poco la bronca a los políticos, que en los últimos años se han empeñado en decir que... no en decir, en callar más bien y en mirar hacia otro lado o contar cifras que no eran las reales, ¿no? Creo que llevamos como 5 o 6 años realmente de una crisis muy dura musical, que Internet nos está perjudicando mucho, que el Top Manta nos está perjudicando mucho y que todavía no se han tomado las medidas oportunas. Hay un vacío, digamos, legal ahora mismo en Internet que creo que se debe solventar con velocidad, no solo por la música, sino también por los libros, por el cine y porque las tecnologías tienen que ser para bien común de la sociedad, para defender los derechos de todos los usuarios de Internet. Y los músicos también somos usuarios de Internet y por supuesto que los fans tienen que ser los primeros compensados también a la hora de las tecnologías. Bueno, que lo tienes muy claro y que, bueno, lógicamente estos años también dan una experiencia que seguramente está plasmada en este nuevo trabajo, Contra Marea, así se llama, está ya a la venta y luego efectivamente vendrán a buen seguro los conciertos y esperemos que sean muchos. Raúl Fuentes, gracias por acompañarnos, que vaya todo bien. Un placer, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta cuando queráis.